Buenos días, es un gusto para el Instituto Nacional de Estadística recibirlos en una nueva presentación. En la oportunidad estaremos realizando el lanzamiento de un nuevo informe de mercado laboral por área geográfica de residencia. Este informe será periódico y podrán encontrar la fecha de salida en nuestro calendario de difusión. A continuación, el director del Instituto, Diego Boal, hará uso de la palabra. Buenos días, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Quisiera, en primer término, destacar que lo que vamos a presentar hoy es el fruto de trabajo de mucho tiempo en el Instituto y de una forma, digamos, muy intensa, sobre todo en el último año o año y medio de trabajo. Hoy me acompañan Andrea Macari, que es la directora de la División de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto, Juan Pablo Ferreira, que es el director de Normalización, Investigación y Proyectos del Instituto, quienes han liderado este proceso que finalmente ha desembocado en lo que es la publicación hoy de estadísticas a nivel de departamentos y de municipios en Montevideo del mercado laboral. Es una aspiración de muy larga data de que el Instituto comience a publicar información a nivel geográfico desagregado. Es un reclamo muy importante de diversos actores públicos para que esta información esté disponible. Personalmente, para mí es muy importante que el Instituto vaya en esa dirección. El Instituto tradicionalmente ha estado mayoritariamente enfocado en la publicación de estadísticas a nivel agregadas del país. Y como sabemos, hay muchísima heterogeneidad a lo largo y ancho del país. Y como siempre lo decimos, estadísticas, digamos, que no se publican o que no existen, no visibilizan un montón de realidades distintas que, entre otras cosas, sirven para orientar a la política pública, digamos, y sirven para el debate público. Así que realmente estoy muy contento que esto esté ocurriendo. Decirles que es realmente, sin exagerar, es histórico. Es decir, el Instituto no publicaba estadísticas a este nivel desagregado. Decirles que no ha sido el único informe, digamos, que ha surgido de la nueva encuesta continua de hogares, que es una encuesta panel y que permite hacer este tipo de desagregaciones de las estadísticas. Así que, bueno, es como dije, el producto del esfuerzo de mucha gente, en particular de la División de Estadísticas Sociodemográficas, a lo largo y ancho del país, desde los encuestadores que recorren cada departamento, cada pueblo, las zonas rurales de todo el país, hasta todos los técnicos que trabajan en oficina y que permiten que lleguemos con estas estadísticas, de calidad y con estadísticas que permitan un debate profundo sobre, en este caso particular, sobre el mercado laboral. Voy a compartir parte de la información entonces que vamos a comenzar a publicar de forma mensual. Hoy en el primer informe, ya les voy a mostrar un poco el primer informe. Déjenme compartir la pantalla. Este es el informe que estamos colgando en este momento en nuestra web y que va a ser el informe habitual de todos los meses. Yo, antes de comenzar a mostrarles parte de la información, que de hecho ya lo... bueno, no sé si lo están viendo. No lo están viendo, ¿no? Ahora un segundo. No ven compartir pantalla, ¿verdad? Sí, se ve, Juan sí. Pablo. ¿Sí se ve?
¿Se Ah, está ok. viendo? Sí. Ok, gracias, Gabriel, perdón. Sí, sí se está viendo. Bueno, antes de comenzar a mostrarles parte de los resultados, algunos ya lo están viendo ahí en pantalla, comentarles algunos elementos que creemos que es importante destacar. En primer término, que lo que vamos a estar publicando son medias móviles de 3 meses. Por tanto, la información referida a febrero del año 2022 básicamente es información que condensa la situación del mercado laboral entre diciembre del 2021 y febrero del 2022. Por tanto, es una fotografía de lo ocurrido en esos 3 meses. ¿Sí? Por tanto, esa es la forma adecuada de leerlo. Básicamente, el motivo por el cual publicamos medias móviles de 3 meses es para, bueno, para tratar de tener estimadores más estables al tener un tamaño de muestra más grande. Esto es necesario sobre todo para departamentos que son más pequeños, ¿no? Entonces, ese es el motivo metodológico fundamental, pero a la hora de leer estos datos es importante saber que en definitiva lo que tenemos es una fotografía de lo que está ocurriendo en esos 3 meses, digamos, que van entre diciembre del 21 y febrero del 22. Después quería hacer algunas advertencias antes de entrar a los datos en sí, que creemos que son importantes, sobre todo porque sabemos que es información que va a tener mucha discusión, mucho impacto público, por tanto nos parece importante señalar algunos elementos antes de mostrarles la información. En primer lugar, decirles que, digamos, nosotros vamos a presentar la información por departamentos y por municipios de Montevideo, y esto está mirado desde el ángulo de la residencia de los individuos, ¿sí? Por tanto, puede haber, el caso típico, gente que tenga su lugar de residencia habitual en Canelones, pero que trabaje en Montevideo, ¿sí? Por tanto, obviamente la condición de activo, ocupado o desocupada de esta persona va a estar referida al área de Canelones, más allá de que trabaje en Montevideo, por ejemplo, ¿no? Obviamente lo mismo va a ocurrir en términos de los municipios de Montevideo. La gente muchas veces se traslada a otros municipios para trabajar. Por tanto, la información está presentada desde el punto de vista del lugar donde residen las personas, ¿sí? Pero su lugar de trabajo, sobre todo en el área metropolitana, puede estar en un departamento distinto o en una zona distinta a la que la persona reside, ¿sí? Ese es un elemento importante a destacar, porque, bueno, eventualmente las tasas de desempleo de un departamento pueden estar afectadas por las condiciones económicas de otro departamento, ¿no? Como el ejemplo que mencionábamos de Canelones con Montevideo. Entonces, es un elemento de precaución a la hora de leer esta información. También es necesario señalar bueno, que en algunos de estos mercados laborales existen elementos de safralidad o estacionalidad muy marcada, que lleva a que uno también tenga que leer la información que vamos a presentar mes a mes con cierta precaución. Típicamente, por ejemplo, gente que se desplaza a Maldonado para trabajar durante la temporada turística, es uno de los ejemplos. Por tanto, a la hora de la lectura hay que tener en cuenta que algunos departamentos se van a ver afectados por estos fenómenos. Otro elemento que es importante es que nosotros, digamos, tenemos estimaciones para algunos departamentos que son relativamente pequeños, y que sabemos que algunas de estas estadísticas pueden tener fluctuaciones más o menos importantes por algunos elementos que pueden ser bastante puntuales, ¿no? Por ejemplo, la instalación de una empresa grande en una zona del país puede hacer que haya cambio en la tasa de empleo y desempleo de forma bastante importante o dramática en periodos pequeños, ¿sí? Por tanto, nuevamente, ¿no? La advertencia de que hay que ser cuidadosos a la hora de la lectura de estas cifras, sobre todo
en zonas o en departamentos relativamente pequeños, ¿no? En cuarto lugar, las estimaciones de los números absolutos de ocupados, desocupados y activos provienen, digamos, bueno, de extrapolar las estimaciones que nosotros tenemos en base a la encuesta continua de hogares a la población total estimada de esas zonas geográficas, ¿no? Digamos, y estas estimaciones o proyecciones poblacionales fueron hechas ya hace unos cuantos años por el Instituto, en el año 2013. Por tanto, y sabemos que hay dinámicas poblacionales muy importantes que pueden afectar el tamaño de la población de los departamentos en periodos cortos de tiempo. Por tanto, nuevamente, este es un elemento adicional de cuidado que tenemos que tener cuando usamos la información. Otro elemento que es también importante mencionar, y lo vamos tal vez a reafirmar ahora en algunos minutos cuando veamos las cifras, es que la primera tentación que uno tiene cuando ve, digamos, las cifras por departamentos o por municipios en Montevideo, es comenzar a hacer rankings, ¿no? Sobre todo rankings en términos de mayor o menor desempleo. Queremos también enfatizar de que hay que ser cuidadosos en este elemento, y lo que aconsejamos es, primero, observar varios meses de la evolución de estas tasas, no quedarse con un dato en particular. Y segundo, tener en cuenta que algunos departamentos pueden tener de forma estructural algunas tasas que puedan ser diferentes a otros por la forma en que se organizan los mercados laborales locales. Así que, digamos, más allá que sabemos que es inevitable que se vayan a construir ciertos rankings o ordenamientos de departamentos, nosotros creemos que la lectura más adecuada a esta información es la comparación de los departamentos consigo mismo, digamos, a lo largo del tiempo, ¿sí? Y sobre todo en periodos no muy cortos. Por tanto, otra vez, es una recomendación de cautela con respecto a la forma en que esta información se lee. Bueno, finalmente, como es natural, pero siempre conviene insistir en este punto, digamos, todas las estadísticas que el Instituto publica tienen un margen de error, ¿sí? Y este margen de error depende de varios elementos. Uno de los elementos es el tamaño muestral, digamos. Obviamente, en departamentos, en algunos departamentos, sobre todo los con poblaciones más pequeñas, tenemos tamaños de muestra más pequeños, y eso puede impactar en el margen de error. Por tanto, otra vez, la recomendación es no tomar un único número para sacar conclusiones fuertes. Es decir, ni alegrarse mucho por un número positivo, ni entristecerse mucho, digamos, por un número negativo, ¿sí? Sino mirar tendencias, ¿sí? Mirar varios meses es de orden para sacar conclusiones un poco más fuertes. Dicho todo esto, estamos muy contentos digamos, con este informe que estamos publicando. Creemos que es un aporte muy importante, y vayamos a mirar algunos de los números que surgen de este primer informe mensual del mercado laboral a nivel geográfico desagregado. La primera tabla del informe, ustedes van a tener acceso a esto ya en algunos minutos, luego que cerremos esta charla. Acá tenemos a nivel departamental las tasas de actividad, tasa de empleo y tasas de desempleo por departamentos. Como ustedes pueden observar, digamos, hay bastante heterogeneidad entre los departamentos, tanto en términos de tasa de actividad como tasa de empleo y también tasa de desempleo, ¿sí? Diversos fenómenos pueden explicar eso. Por ejemplo, la estructura etaria de los departamentos es algo que puede explicar las tasas de actividad en esos departamentos, ¿no? Si tenemos departamentos con población muy joven, seguramente
podemos tener tasas de actividad, por ejemplo, mayores, ¿no? En departamentos donde, bueno, tenemos mucha gente que ya está, digamos, que son jubilados, por ejemplo, seguramente tendremos tasas de actividad menores, ¿no? Entonces, todos estos elementos son elementos que uno tiene que incorporar a la hora de hacer el análisis de estas cifras, ¿no? Si bien el objetivo del instituto es publicar las cifras y no entrar en la interpretación de las mismas, es necesario que a la hora de la lectura de esta heterogeneidad a través de departamentos que ustedes están apreciando en esta primera tabla, bueno, tenemos que incorporar esos elementos a la hora de concluir. Obviamente, ahí ustedes ven, digo, hay departamentos con tasas de desempleo relativamente pequeñas comparada con la media del país, otros que están más en el entorno de la media del país y algunos que están por encima, ¿sí? Pero como digo, tenemos que esperar a ver la película, esperar para ver varios meses para sacar conclusiones con respecto a estas tasas. Después, lo que publicamos en el informe es un mapa, que es un mapa interactivo. Si ustedes, cuando tengan acceso a este informe y desplazan el cursor por encima de los departamentos, van a tener la información de la tasa de actividad, de la tasa de empleo y la tasa de desempleo por departamentos, ¿sí? Los colores son simplemente el tamaño de la población en edad de trabajar de esos, en esos departamentos, ¿sí? Para ver las tasas de empleo, desempleo y actividad hay que desplazar el cursor y lo van a ver, es la misma información que aparece en la tabla 1. También estamos presentando digamos, la información en números absolutos, ¿no? Acá la advertencia que yo mencionaba hace algunos minutos. Es decir, esto está basado bueno, en las proyecciones de población que el instituto ha hecho. Y obviamente estamos próximos a un nuevo censo que ocurrirá el año que viene. Seguramente estas proyecciones de población van a cambiar y por tanto los números absolutos pueden variar al ser ajustados las proyecciones o los números poblacionales de cada zona geográfica. Así que otra vez, bueno, son números indicativos y que, bueno, que obviamente van a ser consistentes mientras no tengamos nuevas estimaciones de población y por tanto se pueden comparar de mes a mes, pero a tener cuidado en la interpretación allí. Una información que nos parece muy interesante y que también hace parte del informe que estamos publicando en el día de hoy, tiene que ver con el no registro de la seguridad social a nivel departamental o lo que es conocido de forma informal como informalidad, digamos, ¿no? Digamos, acá tenemos una heterogeneidad bastante importante, tal vez en el mapa se aprecie de forma más clara. Hay una heterogeneidad bastante importante a nivel del Uruguay. Los departamentos con mayor nivel de no registro de la seguridad social están ubicados básicamente sobre la frontera norte del país. Y en particular, bueno, digamos, los departamentos de Artigas, Rivera y Cerro Largo. Digamos, esto son características bastante duras, digamos, y más estructurales. Por eso lo mostramos en un mapa. No quisimos hacer lo mismo, por ejemplo, con las tasas de desempleo por los motivos que mencionaba antes, ¿no? Después, el mercado, digamos, la situación de las personas que residen en los diversos municipios de Montevideo también presentan heterogeneidades muy importantes. Por ejemplo, los municipios B, C y CH son los municipios, es decir, que están más sobre la costa de Montevideo, son los municipios donde tenemos bueno, niveles altos de tasas de empleo y niveles bajos de tasas de desempleo, ¿no? Acá ustedes pueden observar que estos tres municipios son los que presentan bueno, una mayor cantidad de personas
residiendo allí, que están ocupadas y una menor proporción de desocupados, ¿sí? Yendo a, acá tienen los datos también a nivel absoluto, que pueden observar acá, el total de activos, el total de empleados y el total de desempleados en los diversos municipios del departamento de Montevideo, junto con las personas en edad de trabajar, ¿sí? O sea que ahí pueden tener los números también en términos absolutos. Con respecto al no registro de la seguridad social a nivel de municipios de Montevideo, también es interesante esta información. Hay heterogeneidades muy fuertes y, digamos, en el mismo sentido que las cifras de empleo y desempleo. Básicamente las personas que residen en los municipios B, C y CH, allí hay un alto registro de la seguridad social y por tanto la tasa de no registro de la seguridad social está entre un 6,6% y un 7,7%, o sea, son tasas muy bajas de no registro de la seguridad social, mientras que en algunos de los otros municipios más hacia la periferia del departamento tenemos tasas de no registro de la seguridad social bastante más elevadas. Es el caso del municipio A, el municipio D y el municipio G. Son los que tienen, los tres municipios que tienen una mayor tasa de no registro de la seguridad social. O sea que también hay un nivel de heterogeneidad muy fuerte a nivel de los municipios de Montevideo. Bueno, básicamente esa es la información que estamos presentando en este primer informe de mercado laboral a nivel de áreas geográficas desagregadas. Es posible que en el tiempo agreguemos algún indicador adicional, pero bueno, creemos nuevamente y ya para finalizar que ha sido, que va a ser muy útil y que sobre todo genera información a un nivel desagregado para el cual el instituto no publicaba con esta frecuencia de información. Así que esperemos que sea de utilidad para los usuarios. Y bueno, ya les avisaremos de algunas otras novedades. Por ejemplo, estamos trabajando para generar información de demografía de empresas, también a nivel de departamentos, es decir, cuántas empresas nacen, cuántas empresas mueren, cuántas empresas existen por nivel por sector de actividad. Todo esto es una información que estamos preparando y esperamos en los próximos meses poder también publicarla con una frecuencia trimestral. Así que seguramente tendremos más novedades de información a estos niveles de desagregación. Así que bueno, de mi parte es todo. Agradecerle nuevamente a André, a Juan Pablo, el liderazgo y el trabajo también. Han sido meses muy intensos de trabajo, pero bueno, se están viendo los frutos y creo que es un aporte muy importante para el país que nos tiene que dejar contentos. Así que nada, muchas gracias por asistir, gracias a los funcionarios que están asistiendo también por este medio y nos reencontraremos seguramente en nuevas oportunidades para mostrarles más estadísticas. Gracias.